amor, tal como Jesús nos enseñó. ¿Hay otra persona que no sea de la Iglesia Católica que esté presente aquí en medio de nosotros? Solamente el hermano. Bueno. Hermano, yo acostumbro a trabajar así en la enseñanza cuando va otro hermano de la iglesia, dándole la oportunidad si la persona quiere. Por ejemplo, si usted quiere compartir conmigo aquí, pasa y compartimos, sea un debate o sea que te exponga, o simplemente si usted quiere acompañarnos y escuchar, no hay ningún problema. Si realmente quiere hacer una pregunta, no hay ningún problema. Puede levantar la mano, se le pasa el micrófono, hace la pregunta. Si no quiere preguntar, si no quiere estar allí, no hay ningún problema. O le dice al compañero que pregunte, como usted le parezca. Lo ideal es que usted se sienta a gusto. Esa es la idea. Bueno, entonces también nos acompaña el hermano Agustín y la hermana Carmen, que no pertenecen a la Iglesia Católica y pertenecen al Ministerio Evangélico Pentecostal, la Nueva Alianza de Vida. Sean bienvenidos también, un aplauso para ellos. Su presencia nos honra, nos llena de inmensa alegría, dicha y felicidad. Lo mismo que le digo al hermano, lo mismo que le digo al hermano a ustedes. Siéntese como en su casa, son nuestros hermanos, los amamos en Cristo Jesús, los respetamos y nos gustaría saber cómo quisiera participar. Como le dije al hermano, se lo digo a ustedes, hay varias opciones. Una opción es que usted diga, bueno, yo quisiera compartir con usted, por ejemplo, un debate, usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde. O dos, que usted diga, bueno, podemos tomar un tema y hablo yo y después habla usted, sin debatir, sino simplemente se expone y lo escuchamos y luego expone el otro y se escucha. O que usted diga, bueno, pues yo solamente quiero escuchar y cuando tengo una pregunta, pues pregunto y se le pasa el micrófono y hace la pregunta, o simplemente escucha y ya. ¿Cómo le gustaría, hermano? ¿De qué manera le gustaría estar aquí con nosotros? Si quiere se acerca para acá y nos dice cómo le gustaría. Hermano Agustín, bienvenido, siéntese como en su casa. Buenos días, motivo de mucha alegría poder estar con ustedes acá y compartir este precioso debate de fe, algo muy escaso en la última hora. Y me alegra mucho por la invitación que nos dio la doctora Edita, compañera de trabajo. Yo soy también doctor en teología y agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes acá y compartir, y bueno, tantas preguntas que hay acerca de lo que es, ¿no? Estas cosas que parecen tan difíciles. Podemos hacer un debate, estamos para escuchar, también para preguntar un montón de cosas, así que estamos a disposición. Muchas gracias y el Señor continúe bendiciendo a continuación. La pregunta es, ¿de qué iglesia pertenece? ¿Qué grupo, qué organización? Bueno, nosotros pertenecemos a un movimiento evangélico, donde nace en Suecia. Son de las Asambleas de Dios, en Suecia. Ya por el 1920 por ahí llega, y es una iglesia conservadora en muchas partes, muy abierta también a lo que es los cambios que vienen, y estamos ahí, estamos profesando esto. Es un ministerio internacional, yo soy el presidente del ministerio, y bueno, estamos con una amplia visión de poder también extender más sobre el tema de fe. Me gustó el tema de fe porque fe es lo que Jesús dijo, ¿no? Que si en su venida a Israel encontraría fe en la tierra. Y yo creo que es un acto muy importante fomentar sobre la fe para que podamos crecer
y hay cosas que la ciencia no puede, pero la fe puede. Entonces, ahí estamos y vamos creciendo a nivel internacional también, así que desde ya, muchas gracias y estamos ahí a disposición. La otra pregunta, ¿cómo le gustaría compartir con nosotros? ¿Le gustaría compartir con nosotros un debate usted y yo? ¿O le gustaría escojamos un tema, expone usted, luego expongo yo y listo, que la gente saque sus conclusiones? ¿O le gustaría sentarse ya a escuchar y de repente hacer preguntas? ¿Cómo le gustaría? Yo profesé más de 30 años en la iglesia. Profesé más de 30 años en la iglesia católica. Fui seminarista. Así que tengo el seminario menor, seminario mayor. Y entonces es importante preguntar, porque cuántas inquietudes no hay dentro de nosotros y a veces no hay luz. Y cuando no hay luz en algunas cosas, como que se tienen malos conceptos de algunas cosas, ¿verdad? Entonces estamos para que pregunten, para que podamos responder en esa área, en qué podemos alumbrarle por medio del Espíritu Santo. De modo que entonces va a estar aquí al frente conmigo y que vamos a compartir así como una especie de preguntas y respuestas entre usted y yo. Ah, me encanta. Hacer una especie de debate, de preguntas y respuestas. Y esto es fantástico. Esto es fantástico porque si fui seminarista me parece excelente, porque debe tener algunos de los conocimientos que se dan en el seminario y además pues otros conocimientos que ha adquirido en otro lugar. Entonces, de modo que vamos a compartir de una manera hermosa, de una manera fantástica. Agustín, a mí me gusta compartir teniendo presente el mandato de Jesucristo, que los hermanos van a leer de allí, usted tiene el micrófono, ¿no? Que San Juan, en el capítulo 13, versículo 34-35. Jesucristo allí nos dijo a nosotros algo muy importante, que antes de comenzar sería muy bueno leerlo, escucharlo, porque somos cristianos. Y si somos cristianos, pues tenemos que tener presente lo que Jesucristo dijo para poder que el mundo crea en ese lado. Hermano Agustín, mientras busquen la cita, vamos a echar un poquito más para atrás para que ahora ahí, más, va para acá. La mesita la puede ver. Hermano Agustín, mientras buscan la cita, entonces pueden hacerse un poquito más para atrás. Ahí, un poquito más ahí. Debo decirle, hermano Agustín, que tenemos las cámaras, vamos a filmar. Usted debe tener conocimiento que esto que estamos haciendo lo vamos a montar por internet. Lo van a seguir en el mundo entero, de modo que debe ser algo de altura, ¿verdad? Correcto. Porque el mundo entero ha de saber que los cristianos no nos odiamos, que los cristianos nos amamos, que tengamos diferencias, Agustín, que tengamos a lo mejor formas de pensar distintas o lo que sea, eso tiene que quedar pues también expresado, pero estoy convencido que si somos cristianos debemos actuar como tal. Yo debo tratarlo a usted como cristiano y usted debe tratarme a mí como cristiano. No debe haber actitudes paganas entre nosotros, sino actitudes cristianas. Y esa actitud cristiana tiene que ser con respeto, tiene que ser con amor. Me gusta practicar esto, Agustín. El hombre sabio sabe escuchar y el hombre sabio también sabe hablar. Yo espero que usted sea un hombre sabio, capaz de hablar y capaz de escuchar. Que no sea simplemente capaz de hablar, sino que cuando tenga que hablar, habla, y cuando tenga que escuchar, escucha. Y así podemos nosotros compartir las cosas mejor y el pueblo puede sacar las mejores conclusiones. La idea es que el mundo en el que vivimos, un mundo sin Dios, un mundo sin el Evangelio, sin querer hacer caso del Evangelio, pues se den cuenta que hay personas que sí creen en el Evangelio y que tratan de vivir el Evangelio de la mejor manera, no solamente en teoría, sino también en la práctica. Y eso pues, se ha de notar. Luego, hermano Agustín, tenemos la opción de que hablemos
los temas que vamos a tocar lo hablemos desde las Sagradas Escrituras y fundamentemos lo que estamos diciendo con la palabra del Señor, de modo que quede claro que debe quedar claro varias cosas. ¿A qué iglesia usted pertenece? Que lo vamos a grabar, tiene que repetirlo porque la cámara no estaba todavía activa. Y de dónde viene, lo que dijo ahorita, no importa, lo repetiré, es que no teníamos la cámara y queremos que quede. Y luego, ¿qué enseña? ¿Cuál es la doctrina que se enseña? Usted pone la doctrina, lo que usted enseña, yo también le pongo la doctrina que enseña. Tenemos un diálogo, tenemos un compartir ameno, gustoso. ¿Le parece? Sí. Antes de comenzar, tenemos que presentar la iglesia donde usted pertenece, quién la fundó, dónde nació, como lo dijo ahorita. Y luego, nos gustaría que hablara ese fundamento. ¿De dónde vienen ustedes? Si usted es pastor, ¿cómo se nombran los pastores? ¿Cómo surgen los pastores allí? ¿Cómo es que todos los aquí presentes, los de internet, conozcan su iglesia, su denominación, su grupo? Porque yo no lo conozco. Primero yo y después los demás también, que conozcan su grupo. Luego yo podría hablarle lo de mi iglesia, que a pesar de que usted fue seminarista, puede ser de que no le explicaron algunas cosas o no las recuerda porque tanto tiempo que usted estuvo allá. Y entonces es bueno recordarla tanto para usted como para la comunidad. Me gustaría que presentara de dónde viene su iglesia, cómo se forman los pastores allí. ¿Cuál es el fundamento que usted tiene para decirnos que su iglesia es la de Jesucristo? ¿Con qué bases bíblicas? De modo que a nosotros nos quede claro que usted no viene de una iglesia que no sea de Jesucristo, que usted no viene de una iglesia que fundó un hombre, que usted no viene de un grupo que dice yo soy la iglesia de Jesucristo, pero que no tiene ninguna base. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener una base para nosotros darnos cuenta. Y si lo hace con la palabra de Dios, 1000 veces mejor, porque todos tenemos Biblia, podemos buscar, podemos analizar y podemos comprobar si es o no es verdad lo que usted está diciendo. Si es verdad, usted lo comprueba con la Sagrada Escritura. Si no es verdad, no lo comprueba con la Sagrada Escritura. Si no lo comprueba con la Sagrada Escritura, lo respetamos, lo escuchamos, pero no podemos creerle porque no está en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, necesitamos ir 2 árbitros para que estén presentes. No sé si pueden ser los mismos lectores, si a usted le parece, o buscamos a otra persona. Ustedes 2 que hagan de árbitros, y esto significa que él va a tener un momento de hablar y yo voy a tener un momento de hablar y vamos a tener preguntas y respuestas. De modo que, por ejemplo, si él me pregunta a mí y no me deja responder, pues ustedes los árbitros tienen que decir, bueno, si le preguntó, deje que él responda. Si yo le pregunto y no lo dejo responder, pues tiene que decirme, bueno, padre, déjelo que él responda, ¿verdad? De modo que las cosas queden claras. Aquí no se trata de que él hable y diga, no, sino que él hable y después yo también hable. La gente va escuchando, la gente va observando. Luego el tiempo. Ahorita él va a exponer su iglesia, su origen, quién la fundó, cuándo fue fundada, si viene de Jesucristo, la muestra con las Sagradas Escrituras. Y luego él también va a utilizar un tiempo, y el tiempo que él utilice lo utilizo yo para presentar la iglesia. A mí me gustaría, Agustín, que nos diéramos un tiempo de unos 40 o 45 minutos donde podamos exponer, presentar nuestra iglesia, el fundamento de dónde vengo, de Jesucristo, y lo que usted quiera, pero que usted nos presente a todos su iglesia y la podamos conocer porque no la conocemos. Y en ese mismo tiempo, después que usted hable, hablo yo y exponemos. Y después de ahí vamos a preguntarnos. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto y usted le responde y tenemos un diálogo ameno. ¿Le parece? Bueno, con ustedes entonces. ¿Sí? Hola. Con ustedes entonces el hermano Agustín, que viene a presentarnos su iglesia, a dar su Biblia, él nos va a mostrar los fundamentos y nosotros nos vamos a escuchar. Siempre, siempre nos va
hacer con la palabra de Dios para fundamentar su iglesia, para fundamentar cómo viven sus pastores y cómo es su doctrina. Pasaron las entradas. Luego, pues yo también le voy a mostrar por qué la iglesia católica tiene a Jesucristo, de dónde viene, quién lo fundó, cuándo lo fundaron, cómo es que a lo largo de la historia esa iglesia se va prolongando y podemos llegar de la iglesia hasta nosotros. ¿De tiempo? ¿Le parece 40 o 45 minutos? 45 minutos. 45 minutos. Ponga el tiempo. Con usted, el hermano Agustín. Un fuerte aplauso de San Bueno, voy a parar por un motivo de comodidad un poquito para que podamos ver. Mi nombre es Agustín Matiaura, funcionario público. Hace ya 30 años que profesamos esta fe tan preciosa de la cual todos nosotros somos. La verdad que siempre suelo decir así, en el cielo no nos van a preguntar de qué iglesia éramos, sino que ahí vamos a entrar todos juntos, ¿verdad? Pero en este peregrinaje sobre la faz de la tierra estamos profesando una doctrina apostólica basada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, es la base de nuestro ministerio, la nueva alianza de vida. Es un ministerio de una rama sueca, nacida en Suecia. Llegaron los misioneros aquí a Argentina, Brasil, Ture Anderson, Nils Carver y tantos otros hombres que vinieron a hacer misión. Y nosotros hemos fundado, yo soy el fundador acá en Paraguay de ese movimiento, basado en ese texto bíblico que le di, de Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Puede dar lectura, por favor? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían juntos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían... Hasta ahí nomás, 42. La diferencia es que nosotros no vendemos ni una propiedad, sino que el fuerte de la iglesia es la enseñanza. La enseñanza catológica, la enseñanza del cambio de vida, a través de la regeneración. Como le dijo Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, el nacimiento de nuevo es lo que la iglesia nuestra más tiene su mirada en esa parte, a través de este milagro tan bueno que es el Espíritu Santo, a la cual cuando nosotros le damos lugar, ¿verdad? Es decir, a través de ese poder tan bueno que, vuelvo a decirles, nos da por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En él volver a nacer. San Juan 3:3 lo que habla de el nuevo nacimiento, no me equivoco. ¿Allí? Para nosotros, todos los que profesan el nombre de Jesucristo y practican la piedad son nuestros hermanos. No existe denominación o esto o aquello, no. Todos son nuestros hermanos. En nuestra iglesia nosotros practicamos eso y son bienvenidos. Las puertas están abiertas para todo credo. No importa si viene de la oscuridad, si viene de la oscuridad se va a encontrar y la luz lo va a lograr. No importa si es de sectario, si es masón, si es o cual fuere, ¿verdad? El caso. Es decir, llega y a través de la palabra el conocimiento. Porque el conocimiento es poder. Jesús enfatizó mucho más, no tanto en milagros, sino en la enseñanza de la palabra, porque vio que se había desordenado la creación. Yo suelo decir así, Padre, que cuando nosotros compramos un artículo, una cámara, y no entendemos cómo se maneja una cámara, viene un manual de instrucción. Y ahí nos enseña cómo manejar la cámara. Nosotros tenemos un manual de instrucción que es la palabra de Dios. Al ser nosotros tripartita, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos, sí o sí,
el alimento para los tres, para las tres cosas. El cuerpo, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda, una buena cena, pero el alma y el espíritu también, si está mal encaminado, es un problema. Es un problema, por eso tenemos una sociedad como esta. Si hubiese un salón de belleza para el alma, si hubiese un lugar donde podríamos ir, ¿verdad?, a hermosearnos, qué lindo sería. Para eso está la iglesia, donde cada uno de ustedes vienen, escuchan el sermón. Tratamos de practicar, porque si no seríamos oidores olvidadizos, y tratamos de sembrar eso. Yo suelo decir así un poquito medio egoísta en algunas cosas. En el cajón se entra solo, ahí no se entra con marido, ahí no se entra con esposa, ahí no se entra con hijo, ahí no se entra con nadie, solito, solita. Entonces, buscar a Dios, el objetivo de nuestra iglesia es buscar a Dios, prepararse, y a través de eso, como dijo Jesús, viene la salvación a todas las casas. La palabra salvado, salvación, una palabra tan linda que significa liberación total de espíritu, alma y cuerpo. Una liberación tan buena del medio ambiente que nos rodea, de lo que la sociedad de consumo nos vende. Por eso es importante acepté la invitación, porque creí muy importante estos debates, estas charlas, porque acá seguro que vamos a aprender algo de parte de ustedes también, y nos va a ser una gran bendición para nosotros. Es decir, nosotros somos cerrados, no. Jesús nunca fue un hombre cerrado. Es decir, por eso es importante estos trabajos que están haciendo. En mi época casi no se hacía su trabajo en la iglesia. Yo estuve en el seminario con los hermanos redentoristas, buen tiempo, hasta que tuve un fuerte llamado para otro trabajo afuera, y ahí fue donde di este paso muy importante. Y estamos tratando de romper barreras, porque siempre entre el pueblo evangélico y el pueblo católico hay como que esto, como aquello, como un montón de cosas. Y yo creo que esos muros están cayendo. Y vuelvo a decirles, Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. No importa la raza ni el color, lo importante es obedecer las escrituras. Usted tiene el manual de la vida frente. El manual de la vida frente. Vuelvo a lo de la cámara. Cuando uno no entiende, entonces mira y no entiende el manual, llama a las personas que comprenden y saben, que son los técnicos o son las personas especializadas en hacernos conocer esa parte donde la psicología no puede llegar, la parte almática. Está limitado, llega hasta un punto, más ahí no le es permitido llegar. Entonces para eso están los hombres de Dios, las mujeres de Dios, aquellas personas preparadas, no instruidas, preparadas para darle, como vulgarmente se dice, la medicina exacta, para que podamos ser sanos espirituales. Y cuando hay una sanidad espiritual, entonces ya no existe más odio, no existe más rencor, y viene un premio tan lindo que se llama sanidad física. Sanidad física. Terminó la presión, terminó la natrina, terminó todo. ¿Por qué? Porque ya hay sanidad dentro. Una sanidad interna produce una sanidad externa. Entonces, ese es uno de los pilares fuertes de nuestra iglesia. ¿Alguna preguntita? Bien. Ahorita vamos a dar chance para las preguntas. Ya terminó, le pongo yo. Bueno, está bien. Ya terminó, ahora viene mi tiempo, 25 minutos, igual que él. Él terminó antes de los 45 minutos. Está bien. Él le dimos 45 minutos. Terminó antes. Maravilloso. No hay problema. Lo que no podía era terminar después. Yo también tengo 45 minutos. Puedo terminar antes. Lo que no puedo es terminar después. Entonces, pendiente, no me deje terminar después, sino que me avisa. Cuando me queden 10 minutos, me dice que me quedan 10 minutos. Me avisa cuando comience el reloj. ¿Ya? Bueno, ponga el reloj. Yo también quiero exponer, igual que el hermano, lo de la doctrina de la iglesia o el fundamento de la iglesia. Porque nosotros somos católicos y pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó. Le respeto al hermano Agustín, la opinión que él tiene, que cuando llegue al cielo no nos van a preguntar a qué iglesia pertenece. Le respeto su opinión. Pero yo tengo que demostrarles a ustedes que sí es necesario estar en la iglesia.
Sí es necesario. A lo mejor no nos van a preguntar a qué iglesia pertenecía, pero mientras que estemos aquí en la tierra, es importante la iglesia. Si no fuera importante la iglesia, ¿cómo que llamó la señora que fundó la iglesia suya en Suecia? ¿Cómo se llamó la señora que fundó la iglesia allá, la congregación suya? ¿En Suecia fue? Sí, en Suecia. No, la iglesia de Suecia, el fundador se llamaba Nils Carver. Ah, entonces, si la iglesia no fuera necesaria, entonces ese señor que él acaba de nombrar no hubiese fundado esa iglesia. Si la funda es porque vio que era necesario fundar una iglesia. ¿Para qué? Para que la doctrina llegara, para que la enseñanza llegara. Si no funda esa iglesia, la enseñanza de él no puede llegar a todo lado. Ahora él la funda aquí, te digo que la funda aquí, ahora él la funda aquí, y así se va extendiendo en el mundo. Pues de la misma manera Jesucristo pensó igual. Quería que su enseñanza, quería que su doctrina llegara al mundo. Entonces él funda una iglesia. Decir que Cristo no fundó una iglesia sería un gran error. Decir que la iglesia no es importante es un gran error. Donde yo no estoy de acuerdo es donde usted hace o muestra, no lo digo, pero lo muestra, como que la iglesia no importa. Porque ya no me van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Por tanto, la iglesia no es muy importante. Yo difiero de eso porque tengo varios textos, hermano Agustín, donde la Biblia me muestra que sí es importante la iglesia. Por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir que si es verdad que allá no nos van a preguntar a qué iglesia pertenecía, si es importante aquí estar en la iglesia que fundó Jesucristo, por varios motivos que vamos a mostrar. De modo que no puedo decir la iglesia no es importante. 1 de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios vivo. Observe algo. Si me demoro para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, Dios tiene una iglesia, no varias iglesias. Porque si no dijera, en las iglesias del Dios vivo, habla de una sola iglesia. Tiene que saber cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y escuche la importancia que le da la Biblia a la iglesia. ¿Por qué yo no puedo decir? Pues la iglesia no es importante. Escuche. La cual es el pilar y la base de la verdad. La iglesia es importante aquí en la tierra. Es verdad que allá en el cielo no me van a preguntar qué iglesia pertenecía. Pero también es verdad que aquí en la tierra, para yo poder tener la verdad, debo estar en la iglesia de Jesucristo. Ella es pilar y base de la verdad, que en castellano significa que la única garantía que yo tengo de poder estar en la verdad es que esté en la iglesia de Jesucristo. Porque le puedo poner ejemplo. El hermano puede venir con la Biblia, con enseñanza bíblica, de escuela de Biblia. Yo puedo venir con enseñanza, escuela de Biblia, y un testigo de Jehová puede venir con enseñanza y escuela de Biblia, y los tres vamos a enseñar cosas distintas. Él una cosa, yo otra cosa, y el testigo de Jehová otra cosa. Entonces le vamos a predicar a una persona, y si le vamos a predicar a una persona y los tres con la Biblia hablándole de Dios, le vamos a predicar cosas distintas, ¿cómo va a ser esa persona para saber quién tiene la verdad? Va a quedar perdida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros quedemos claros, que conozcamos la verdad, o que quedemos confundidos. Si no tenemos una garantía de que la persona tenga la verdad, ¿cómo escucharle? Ciertamente Él enseña, yo enseño y el testigo de Jehová enseña, y con la Biblia, pero los tres estamos enseñando cosas distintas. ¿A quién le creo? San Pablo le dice a Timoteo que la base, el pilar, el fundamento de la verdad en la iglesia no es que la persona venga con la Biblia, no es que la persona me traiga una enseñanza, no, es que la persona esté en la iglesia de Dios. Tan importante es esa iglesia de Dios, hermano Agustín, que San Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Tan importante es esa iglesia que San Pablo le escribe algo que a lo mejor cuando usted era seminarista no se lo mostraron, pero que existe en la Biblia y que es importante que lo tengamos en cuenta. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice: a Dios,
que demuestra su poder en nosotros. A Dios, estamos hablando, a Dios, el que usted cree, Agustín, en el Dios que yo creo, que yo creo, y los que están por internet creen, a ese Dios, que demuestra su poder en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. pongan la lupa, A Él la gloria a Él la gloria, Agustín, a Él la gloria, a Dios, en la iglesia y en Cristo. en la iglesia, no habla plural, en las iglesias, a Dios la gloria en la iglesia, siga, Y en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces observen cómo a Dios se le tiene que dar la gloria en la iglesia. Y yo no puedo decir, la iglesia no es importante, porque tan importante es que San Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Yo no puedo decir, a Dios la gloria solamente en Cristo Jesús, porque la Biblia dice, el que quiera cantar la gloria a Dios, sí debe hacerlo en Cristo Jesús, pero también en la iglesia. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y dice, por todas las generaciones y todos los tiempos. ¿Qué significa eso? Que nunca se puede cambiar la iglesia. ¿Cómo sabemos que no se puede cambiar la iglesia? A Dios la gloria en la iglesia, una, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Significa que esa iglesia tiene que durar por todas las edades, por todos los tiempos, y termina diciendo amén, que significa así es, que Dios ha dicho y lo cumple. Entonces sí es necesaria una iglesia. Y esa iglesia es importante, tan importante que San Pablo la llega a comparar con el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22. San Pablo dice que esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si es el cuerpo de Jesucristo, yo no puedo decir, no es importante la iglesia. Efesios 1, 22. Lean. Dios, pues, colocó todo bajo los pies de Cristo. Todo lo colocó Dios bajo los pies de Cristo. Observe, Dios colocó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Encomendó todas las cosas, entregó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Siga. Para que, estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia. Fuera cabeza de la iglesia. A Cristo lo coloca como cabeza, a la iglesia, ¿cómo la llama? La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Decir que la iglesia no es importante es como usted quitarle la cabeza a la mujer y decirle, yo me quedo con la pura cabeza y el cuerpo lo tiro al basurero. No puede ser, porque si Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, entonces yo tengo que estar en la iglesia de Cristo, que está unida a la cabeza que es Cristo, y entonces está el Cristo completo, el Cristo místico completo, que es cuerpo y cabeza, iglesia y Cristo. Entonces dice, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo. Y escuche, Agustín, donde yo no puedo decir lo mismo que usted, que la iglesia no es importante, porque escuche lo que dice. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Ella es su cuerpo? ¿Dale? El que llena todo. No. Ella es su cuerpo. Fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y escuche lo que viene, ponga cuidado. El que llena todo en todos, despliega en ella su plenitud. Aquí lo dice al revés, está bien, tenía razón. El que llena todo en todo es Dios. Despliega, da todo, entrega todo a esa iglesia. En ella despliega Dios su plenitud. En la iglesia, a Dios le pareció bien desplegar su plenitud. Si la plenitud de Dios está en la iglesia, y lo dice Pablo, que la plenitud de Dios está en la iglesia, entonces yo tengo que saber que sí existe una iglesia y que esa iglesia es importante. Que yo no puedo decir, no, la iglesia no es importante. La iglesia es importante. Y lo dice la Sagrada Escritura. Tan importante que el mismo Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, viene a decir también de nuevo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segundo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Tercero, que Cristo va a salvar a la iglesia. Y si Cristo va a salvar a la iglesia, yo tengo que estar en esa iglesia para alcanzar la salvación. Oigan. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. A ver, otra vez. En efecto, el marido es cabeza de su esposa. El marido es cabeza de su esposa. Observe cómo va a decir que la iglesia es esposa de Cristo. Está comparando el marido, es cabeza de la esposa,
como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está diciendo que la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, es la esposa de Jesucristo. Da importancia. Y habla en singular, una iglesia, no varias. Siga. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo. Y escuche y ponga en la lupa, porque es importante estar no en cualquier iglesia. Estar en la iglesia de Cristo es importante, sí. ¿Por qué? Porque ella es la cabeza, es la esposa, ella es su cuerpo, perdón. Ella es su cuerpo, ella es la esposa. Y escuche lo que viene, esto es lo que me interesa. Del cual es asimismo Salvador. Del cual en la iglesia, que es la esposa y es el cuerpo, Jesús es Salvador. Si Jesucristo es Salvador de esa iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, yo respeto la opinión del hermano Mauricio, porque es mi hermano, de que él esté en otra iglesia. Pero yo no quiero estar en otra iglesia. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, porque es su cuerpo, es su esposa, y él se compromete en las Sagradas Escrituras a salvarla. Él es su Salvador. Si yo creo que Jesucristo es el Salvador de su iglesia, yo no me salgo de esa iglesia. Él fue seminarista como yo fui seminarista. Él se salió, yo no me salí. ¿Por qué yo no me salí? Porque yo encontré en la Biblia donde dice que Cristo es Salvador de esa iglesia, de su iglesia. Entonces yo no me puedo salir a buscar otra iglesia, no puedo. Y esa iglesia de Jesucristo debe tener tantos años, porque viene desde que Cristo la fundó. Y yo tengo que estar en esa iglesia. Ahora bien, mire, Cristo va a fundar, a salvar esa iglesia. Y escuche lo que sigue en Efesios 5, donde está leyendo. Escuche lo que sigue ahora en el versículo 25. Lea el 25, a ver. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esto es un detalle importante. Jesucristo ama a la iglesia. Si la ama, yo tengo que estar ahí para que me ame a mí también. Ame a la iglesia. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Es importante? Claro que sí, como sabe importante. Él dio la vida por ella. Siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo. Pongan la lupa. Agustín, esto es lo que a mí me hace estar en la iglesia. Quería darse a sí mismo. A una iglesia radiante. No, otra vez, despacio ahí. No, eso no me corra ahí. ¿Quería darse a sí mismo? Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería Jesucristo? Una iglesia. Una iglesia. Y si Cristo quería una iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué el hermano se va a otra iglesia y sabe quién la fundó? ¿Sabe dónde la fundó? ¿Sabe cuándo la fundó? Y sin embargo se va a esa iglesia. Yo lo respeto. Pero aquí dice Cristo que Él tiene una iglesia. Él quería para sí una iglesia. Punto. Los hombres podemos querer más iglesias, que nos brinden más opciones, donde nos sintamos a gusto, donde yo esté de acuerdo, donde me prediquen lo que a mí me gusta escuchar. Pero yo no quiero estar en esa iglesia. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó. ¿Por qué? Pase al versículo 29. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y dice, Él no la aborrece. Si alguien me dice que Cristo aborreció su iglesia, entonces la Biblia no se cumplió. Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta. Lo alimenta y lo cuida. El que diga que Cristo aborrece a la iglesia, eso es mentira. Es al contrario. La alimenta y la cuida. Siga. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Una iglesia. Cristo la alimenta y la cuida. ¿Qué significa la alimenta? Que nunca la va a abandonar y espiritualmente la va llenando, dándole lo que necesita. ¿Y qué significa que la cuida? Que todo aquel que se meta con la iglesia de Jesucristo, Él va a salir a su encuentro. Él va a defender su iglesia. Y esto es un misterio. Ponga cuidado, siga. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Siga. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Miren dónde nos va a llevar la unión de Cristo con la iglesia, que no se puede separar. Nadie la puede separar. ¿Cómo que Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. ¿Cómo que lo que viene?
Siga, siga. Es este un misterio muy grande. Es este un misterio muy grande, que el marido y la mujer se unan y sean los dos uno solo. Es este un misterio muy grande. ¿Cómo lo compara Pablo? Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Los dos, el marido y la mujer, son dos personas muy distintas, pero en el matrimonio son uno solo. ¿Y cómo se entiende? Dice, lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que es un misterio muy grande. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia están tan íntimamente unidos que a Dios se le da la gloria no solamente en Cristo Jesús, sino en la iglesia y en Cristo Jesús. Están tan unidos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Están tan unidos que usted no puede decir Cristo sí, la iglesia de Cristo no. Están tan unidos que usted no puede casar a Cristo con otra iglesia porque es como si le pusieran otra esposa. Y es una sola esposa que tiene que tener el marido. Y usted no puede unir a Cristo con otra iglesia porque es como si usted le quitara la cabeza a su mujer y se la pusiera al cuerpo de la vecina. No se puede, le mata. Entonces San Pablo está uniendo a Cristo con la iglesia y es importante esa iglesia. Es verdad lo que dice el hermano. En la Biblia no dice el día en que me muera voy a encontrar una pregunta que Dios me va a hacer. Epa, ¿a qué iglesia pertenecía? No. Pero sí es necesario que aquí en la tierra yo esté en la iglesia de Jesucristo. Y en esa iglesia de Jesucristo, ¿cómo sé yo que la iglesia católica? A ver, Mateo 16, 18 me da datos curiosos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia, una. Y si Cristo funda una iglesia, yo creo en esa iglesia. Y me da datos curiosos esa iglesia. A ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces Cristo tiene ¿cuántas iglesias? Una. Es su cuerpo, es la esposa, están íntimamente unidos como el marido y la mujer. Nadie lo puede separar. En ella está la verdad. En ella Dios desplegó toda su plenitud. Una iglesia. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Porque el mundo va a reconocer la iglesia de Jesucristo en la persona de Pedro. Hay un jefe, hay una autoridad dentro de la iglesia. ¿Cómo sé yo que es Pedro y esa autoridad la tiene Pedro y que Cristo se la dio? ¿Por qué no creo que se la dio a otra persona sino se la dio a Pedro? Porque lo dice de 4 maneras. La primera manera es, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la primera manera. Le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia y le está diciendo que él funda la iglesia. Pero no solamente de esa manera. Ponga cuidado la otra manera que lo dice. Dale. Y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Esa es la promesa de la iglesia, que nadie la puede vencer. Por tanto, la iglesia la de Cristo, tiene que tener 2000 años. Porque si no tiene 2000 años, no puede ser la iglesia de Jesucristo. Porque nadie la puede vencer. A ver, y escuche la autoridad que le da Pedro. ¿Por qué? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa yo te daré la llave del reino de los cielos? Que en la iglesia de Jesucristo hay una persona que tiene autoridad. ¿Cómo sabemos que tiene autoridad? Porque Jesucristo le entregó las llaves. Aquí están las llaves. ¿Qué representan las llaves? Autoridad. Hay un jefe, hay un encargado de la iglesia de Jesucristo. Aquí están las llaves. Y las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que Cristo funda una iglesia con la intención de que usted y yo estemos en esa iglesia y podamos entrar al reino de los cielos. Pero hay un jefe en la tierra, Pedro, piedra. No solamente piedra, tiene las llaves, tiene la autoridad. Jesucristo le dio el encargo, lo nombró jefe, encargado. Y no solamente lo dijo de piedra, no solamente le dio las llaves, viene otra parte, otra manera de decirle que Pedro tiene autoridad. Dale. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Aquí está otra vez autoridad, de varias maneras le dio la autoridad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una manera. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, otra manera. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Observe que es lo mismo, le está diciendo lo mismo de varias maneras. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, jefe, autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, jefe, autoridad. Yo lo respaldo, cuente conmigo. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en esa iglesia yo quiero estar, porque es la iglesia de Jesucristo, pero hay una autoridad, hay un jefe, hay alguien que Dios le entregó las llaves y del reino de los cielos. De modo que yo puedo estar en otra iglesia,
Y esa iglesia no me garantiza a mí, no me asegura a mí la entrada al reino de los cielos, porque la de Jesucristo es la que me garantiza, puesto que le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, puesto que le dijo: lo que ate quedará atado, tiene autoridad. Es lo mismo que Pablo le decía a los efesios: sometió todo bajo los pies de Cristo, Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y en ella, en la iglesia, despliega Dios toda su plenitud. Y a Pedro lo nombró jefe de esa iglesia. ¿Cuándo? Lucas 22:31. En Lucas 22:31, Jesucristo muestra la predilección de Pedro, lo que llamamos nosotros el primado de Pedro dentro de la iglesia, que yo tengo que reconocer que Pedro dentro de la iglesia tiene el primado, la autoridad, por encima de los otros apóstoles. Cita le doy, Lucas 22:31, dale. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A ustedes significa los otros apóstoles, los otros que Cristo nombró dentro de la iglesia. Sigan. Como trigo que se limpia. Miren la primacía de Pedro, ¿por qué ahora? Pero yo he rogado por ti. Ahí está la primacía de Pedro. Jesucristo le asegura a Pedro delante de los apóstoles que Él ha rogado por Pedro. ¿Y los demás no son apóstoles? Sí, pero Pedro tiene la primacía, tiene la llave dentro de la iglesia. Yo he rogado por ti, siga. Para que tu fe no venga abajo. Para que tu fe no venga abajo, siga. Y tú, cuando hayas vuelto, aquí tarea de Pedro, tendrás que fortalecer a todos tus hermanos. Pedro tiene la tarea de fortalecer a todos los hermanos. Por eso existe el Papa dentro de la iglesia, que tiene autoridad y que está para fortalecer la fe de los hermanos, y nosotros le obedecemos porque está escrito en la Sagrada Escritura. Juan 21:15, Jesucristo le vuelve a dar la primacía a Pedro dentro de la iglesia. Que están los otros apóstoles, que son importantes, sí, pero Jesucristo quiere que Pedro tenga la primacía dentro de la iglesia. Escuchemos Juan 21:15. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban ahí. ¿Me amas más que estos? Y escuche. Este contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Miren la primacía, miren por qué le entregó la llave, qué significa lo que ates quedará atado. Tú eres Pedro, a ti te doy la llave, he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Escúchelo. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Apacienta. A Pedro lo está nombrando pastor. Es la única iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es la única iglesia de Jesucristo? Porque dice: apacienta mis corderos. El mis significa pertenencia. Los corderos que me pertenecen a mí los va a guiar, a pastorear Pedro. ¿Por qué yo no estoy en otra iglesia? Si allá también hay pastores, si allá también hay ovejas. Porque Jesucristo dice que las ovejas de Él, los corderos de Él, ya tiene quien lo apaciente, ya tiene un pastor, Pedro. Si yo estoy en la iglesia del hermano, ahí hay pastores y ahí hay ovejas, pero no es el rebaño de Jesucristo. Porque el rebaño de Jesucristo le dijo a Pedro: tú apacienta mis corderos, los míos, siga. Jesús dijo, y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Apacienta es llevarlo a buenos pastos. Le dio la autoridad de alimentarla. Cuida es que esté pendiente que los lobos no se la coman. Por 3 veces le dijo: mis. Ese mis significa que Jesucristo tiene su propio rebaño, tiene su propia iglesia, y Pedro es el jefe. Y Pablo lo entiende claro y lo dice en Hechos 20:28. A los apóstoles, a los nuevos apóstoles, a los obispos, a los presbíteros, a los encargados de la comunidad, Pablo le viene a recordar que Cristo tiene sus corderos, es su iglesia, y que Cristo lo colocó pastores para que lo cuidaran. ¿Y qué significa eso? Van a escuchar ustedes qué le dice Pablo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. Los obispos tienen el encargo de Cristo de cuidar el rebaño. Ese es donde Pedro es el jefe. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso es un rebaño. Sigan. O sea, supervisores. El Espíritu Santo lo puso como supervisores. Están pendientes, sigan. Pastoreen la iglesia del Señor. Entonces hay una iglesia del Señor, una, no varias. No dice pastoreen las iglesias del Señor, no, una, repítalo. Pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, el Señor tiene una iglesia que le pertenece.
una que le pertenece, una que Él fundó. Puede existir más iglesias y se respeta, pero no es la de Cristo. Pastoree la iglesia que Él fundó. Siga. que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia es importante. ¿Cómo lo sé? Porque Él la adquirió con su propia sangre. El que me diga que esa iglesia no es importante, entonces ¿cómo se explica que Cristo la adquirió con su propia sangre? Siga. Sé que después de mi partida, Aquí viene la advertencia de Pablo, que hoy la vemos con claridad. Sé que después de mi partida, después que ya no esté Él, y ya lo estamos viviendo, Pablo no está, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces. esto es una advertencia. Cristo tiene una iglesia, pero vienen lobos voraces, y usted y yo podemos pensar que son animales, pero Pablo va a aclarar que no son animales. ¿Por qué ahora? Que no perdonarán al rebaño. Vienen a atacar al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Déjese ahí, hermano Agustín. Por eso yo no estoy de acuerdo con usted. Usted era seminarista, usted era católico, usted era de los nuestros. Y usted se salió para enseñar, porque usted me leyó Hechos 2:42, donde habla de la enseñanza. Para enseñar. Y según usted, esa es la garantía de la iglesia. Y resulta que San Pablo dice que los lobos también enseñan. Porque dice, los de entre ustedes mismos, repítalo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Sí son doctrinas, sí enseñan. El único problema es que son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque no es la iglesia que enseñó, que fundó Jesucristo. Porque no es la doctrina de Jesucristo. Es la doctrina que en Suecia un hombre un día fundó una iglesia, dio una enseñanza, él la trae para acá, la funda aquí, la extiende aquí, porque tampoco existía aquí, y la va enseñando. Pero eso no es el querer de Dios. Y en la Biblia está escrito que el querer de Dios es que haya un rebaño, es que haya un pastor, es que haya una doctrina y que se cuide de que otra persona venga enseñando otras doctrinas. Porque si no permanecemos en la doctrina de Jesucristo, es un gran error. Si usted viera, por ejemplo, lo que dice segunda, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, segunda de San Juan, segunda carta de San Juan. En el capítulo 1 del versículo 8 en adelante, nos da una advertencia. Esa advertencia es importante para nosotros, hermano Agustín. Solamente estoy exponiendo por qué la Iglesia Católica de Cristo, y yo respeto que él haya sido seminarista, que haya sido católico y se salva. Pero no estoy de acuerdo. Escuche cómo dice segunda de Juan 1. 8 en adelante. 8. Si decimos nosotros no tenemos pecado. No. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda Juan 1:8. Segunda. La tengo. Segunda Juan 1:8. Todo el que se sobrepasa y no se queda dentro de la doctrina de Cristo. Todo el que se sobrepasa, quiere hacer más y no se queda en la doctrina de Cristo, que es exactamente lo que usted hizo. Era seminarista, pero un día quiso más, buscar más, se sobrepasa y no se queda en la doctrina de Cristo, se salió de esa doctrina. Siga. No posee a Dios. No posee a Dios, que entonces dice la Biblia que no es que cualquier persona que me traiga una doctrina ya posee a Dios, porque trae la Biblia ya posee a Dios, porque me habla de parte de Cristo ya posee a Dios. No. El que me traiga una doctrina, pero se ha salido de la doctrina de Cristo, se sobrepasa, sale ahí, no posee a Dios. Repítalo. El que obedece a Cristo. No, repítalo, así que se me confunde. El 8 otra vez. Sí. Dice, todo el que sobrepasa y no se queda dentro de la doctrina de Cristo, No se posee a Dios. queda en la doctrina de Cristo, se sale de la doctrina de Cristo, no posee a Dios, sea quien sea, dice todo el que sea. Sí. El que pertenece a la doctrina. Y el que permanece en la doctrina, que no se sale de la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. ese sí posee al Padre y al Hijo. Sí. Si alguien llega a usted. Aquí está, Agustín, lo que usted no tomó en cuenta. Escuchen. Si alguien llega a usted y no trae esa doctrina. Si alguien viene a ustedes y no trae esa doctrina, no la reciban en sus casas. eso fue lo que usted no tomó en cuenta. Y usted sí lo recibió en su casa. No lo reciban en su casa. Esta es la advertencia que nos da la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo me salgo de la doctrina de Cristo? A ver ahora, según primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Si yo me salgo de la iglesia de Cristo para buscar otra iglesia, para buscar otra doctrina, ¿eso es correcto?
No es correcto. Lo que usted hizo, hermano Agustín, no es correcto. Usted estaba en la iglesia de Cristo y usted fue seminarista y usted sabe que la iglesia católica viene desde antes. Usted sabe que estuvo viviendo bajo la catacumba. Usted sabe que todos los papas que han existido, malos y buenos, eso lo sabe usted. Y miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 18. Pongan cuidado. 1 de Juan. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ustedes y yo lo hemos escuchado, el anticristo es el Papa. Es el anticristo. Dice, va a venir un anticristo. Siga. Pero ya han venido varios anticristos. No es uno. Aunque la gente diga que es uno y que es el Papa, no le crean. Son muchos los anticristos. A ver quiénes son los anticristos. Por lo cual conocemos que es la última hora. Pongan cuidado. Esa gente salió de entre nosotros. Salirse de la iglesia de Jesucristo no es bueno. Para San Juan, salirse de la iglesia de Jesucristo, salirse de su doctrina, instantáneamente se puede convertir en anticristo, no en cristiano. No es que yo me salgo de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica, y me convierto a cristiano. No, yo me salgo de la iglesia de Jesucristo y me convierto en anticristo. Estoy enseñando otra doctrina que no es la de Jesucristo. Esa gente, repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Y usted, Agustín, debe saber como seminarista que hasta el año 1500 estábamos en la iglesia católica todos. Luego de Martín Lutero comenzaron a surgir y se salieron de la iglesia. E incluso usted o quien fundó esa iglesia, el llamado de Suecia, tiene las raíces católicas, viene de la iglesia católica. Por eso dice, esa gente, repítalo. Esa gente salió de nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros, sinceramente, sigan. Si hubiera sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Se habrían quedado con nosotros. Un verdadero católico no se salva. Un verdadero seminarista no se salva. Sigan. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Entonces, no me venga a decir que es una gloria salirse de la iglesia de Cristo. No me venga a decir que no es importante la iglesia de Cristo. Tan importante que el que se sale de esa iglesia pasa a ser anticristo. Que tan importante que el que se sale de esa iglesia y enseña otra doctrina no posee a Dios. Entonces, no es invento mío. Está escrito en las Escrituras. Y luego, ¿saben por qué yo no me salgo de la iglesia católica y creo en la iglesia católica? Por varios motivos. Ya no bíblicos, pero se lo voy a dar que él tiene que saberlo. Y él lo sabe. Agustín, usted como seminarista debe saberlo. Los restos de los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Marcos, las tumbas de los apóstoles, solo la iglesia católica los tiene. ¿Por qué no tienen ellos la tumba de San Pedro, la de San Pablo, la de San Marcos, la de San Mateo, la de San Lucas, la de los apóstoles? ¿Por qué no tienen ellos las tumbas? Si ellos son la iglesia de Jesucristo, si son los primeros cristianos que vienen de Jesucristo, deberían tener pruebas. A la prueba me remito. Tengo los restos de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, de San Marcos. Yo tuve la dicha de visitar las tumbas de los apóstoles. Y no tiene la iglesia católica. Segundo, usted como seminarista ha de saber que cuando Jesucristo vino al mundo solo existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento que existía cuando vino Cristo al mundo se llamaba la traducción de los 70, se llama el canon de Alejandría, que usted debe haber escuchado. No existía el canon de Palestina, que se hizo posteriormente, del año 90, después que Cristo muerto. Pero no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo escriben los apóstoles. Una carta estaba en Roma, la de Pablo, otra en Éfeso, otra en Filipo, otra en Tesalónica, otra en Colosa. Estaban repartidos en todo el lugar. Y entonces llega un momento en que es necesario hacer la Biblia de los cristianos. Está la Biblia de los judíos. De los judíos de Alejandría, la que Cristo utilizó. De lo de Palestina, que los judíos que no creyeron en Cristo, el otro canon de Palestina. Pero de los cristianos. Entonces, Agustín, es cuando se hace el Nuevo Testamento, se recogen todas las cartas y se hace un Nuevo Testamento con 27 libros. Y usted ha de saber, Agustín, que fue el Papa San Damaso I, en el año 382, quien le agregó 27 libros a la Biblia, que hoy se llama el Nuevo Testamento. Y es la Biblia que usted tiene. Es la Biblia que tienen los hermanos separados, es la Biblia que tenemos los católicos. Si la iglesia católica no es la de Jesucristo, ¿por qué los hermanos separados aceptan esos 27 libros del Nuevo Testamento que se los introdujo la iglesia católica a la Biblia? El Papa San Damaso I. Y si su iglesia es la que viene de Jesucristo, y si su iglesia es la iglesia cristiana de los primeros siglos,
¿por qué ustedes no hicieron la Biblia? ¿Por qué no hicieron el Nuevo Testamento, no recopilaron? Ustedes saben que Biblia significa colección de libros. ¿Por qué no coleccionaron los libros e hicieron la Biblia? ¿Por qué tengo que ser el Papa San Damaso I? ¿Por qué no consta y ningún pastor de ninguna iglesia puede decir, el pastor mío estaba ahí, hizo la Biblia? Ninguno, porque todavía no existía. Estamos hablando del 1382 y los